definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. 2 horas después. El diputado Espert finalmente renunció a su candidatura. Se demostró que cobró dinero del narcotráfico, que mintió una y otra vez, que dijo y se desdijo. Y ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, esto que ustedes acaban de ver no es parte de un espacio cedido a los partidos políticos. Guárdenlo porque ya es historia, ya es una reliquia, ya no va a suceder. Puede que lo sigan viendo a lo largo de la noche en algunas tandas todavía, porque las tandas están programadas. Pero ese spot con el presidente Milei y con José Luis Espert no va a suceder. Se acabó, se cayó, ya está, ya fue. Pero antes de analizar lo que está pasando, la tensión que hay en este momento, después de que se supo que hoy por la tarde fue Milei el que bajó la candidatura de José Luis Espert. El tuit de Espert, el tuit de Milei, el tuit de Santilli, que va a ser quien lo va a reemplazar al tope de la boleta en provincia de Buenos Aires. Las encuestas que le llevaron a Milei, que lo hicieron asumir con la negación de la realidad que venía teniendo en estos días. Las encuestas que le decían que estaba 20 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires y que se le venía una paliza tremenda. Bueno, antes de eso vamos a hacer una especie de reflexión filosófica, porque, claro, la lógica del gobierno es la lógica del tuit, ¿sí? Decís cualquier barbaridad y pasa. Y si no, lo borrás, porque total, lo podés borrar como si fuera un tuit. Por suerte las cosas quedan grabadas. Entonces ahora, un año y 10 meses después de la gestión de Javier Milei, uno puede preguntarse, a la luz de lo que hoy tuvo que hacer el gobierno, ¿quiénes eran los ensobrados y quiénes eran los mentirosos? El presidente Javier Milei se pasó todo este tiempo diciendo que los periodistas son mentirosos, que mienten a la sociedad. Es más, el vocero Adorni tiene un programa, el vocero mentiroso Adorni, que ya lo han enganchado en 3 o 4 mentiras flagrantes, como aquella de la radiografía del perro, para justificar una pensión por discapacidad que nunca se había otorgado y según Adorni sí se había otorgado. El vocero mentiroso Adorni tiene un programa para desmentir las falsas noticias que se dicen sobre el gobierno. Y el gobierno, acuérdense, de Milei tuiteando, no digamos lo suficiente a los periodistas, y los periodistas mentirosos. Bueno, el mentiroso era Espert. Milei sostuvo hasta ahora, hasta hace poco más de una hora, a un candidato alevosamente mentiroso, que no solamente le mintió a la gente, pero uno puede decir, bueno, los políticos mienten en campaña, sino que también le mintió a la justicia. Acá tengo el descargo de Espert en la justicia, que ahora, mirado, tenía mentiras escandalosas. Espert se presentó en marzo de este año ante el juez Martínez Di Giorgi y mintió. Entonces, el presidente que levantaba el dedo sobre los periodistas mentirosos tenía y sostuvo hasta hace unas horas a un candidato alevosamente mentiroso, que además le mintió a la justicia. Pero el presidente Javier Milei se pasó diciendo a lo largo de este año y 10 meses de gobierno que los periodistas somos ensobrados. Y ahora lo que sabemos es que en verdad el candidato hasta hace 2 horas del presidente Javier Milei para el principal distrito de la provincia de Buenos Aires, él era el ensobrado. Porque acuérdense que en la causa Libra, también irónicamente muchos de nosotros nos planteamos esta pregunta. Che, ¿quién es el ensobrado acá? ¿No será que la plata de la criptomoneda, por lo menos esto es lo que decía el anteojudito Hayden Davis, que decía, no, yo le pongo plata a Karina y Milei hace lo que yo quiero? Siempre quedó en una duda. Y después esta duda creció cuando fue el escándalo de las coimas en la Andís. Los audios del señor que era el abogado y amigo y que iba a Olivos tantas veces, Diego Español, claro, nos olvidamos ya, contando que había un esquema de recaudación negra que como un embudo pasaba por casa de gobierno, pero nunca se terminó de comprobar. Y ustedes saben cómo es la justicia, que va lento. Pero acá sí se comprobó.
que el candidato que sostenía a Javier Milei era un ensobrado. Y lo que es peor y más vergonzoso, era un candidato que se jactaba de la cárcel ovala para todos los delincuentes, incluidos los narcos, pero era un ensobrado de los narcos. Técnicamente, para la justicia de Estados Unidos, no para la justicia argentina, que ya sabemos que no investiga un carajo, porque a ese narco lo tienen durmiendo en su casa, custodiado por la mamá, y no lo terminan de extraditar. O sea, la justicia argentina está a niveles vergonzosos. Pero el candidato que sostuvo hasta hace una hora el presidente Javier Milei era un ensobrado de los narcos, porque recibió una transferencia de $200.000, según la justicia de los Estados Unidos, en una causa en la que ya hay sentencia. Ya hay sentencia, por lo menos una mujer que era la socia de Fred Machado terminó aceptando un juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad y fue condenada a 16 años de prisión. Y para hacerlo, para que no le sacudieran 60 años por la cabeza, presentó la contabilidad de esta estructura que para la justicia americana, no para Grabois, no para el kirchnerismo, no para los periodistas, para la justicia americana es una estructura de narcotráfico y narcolavado de grandes dimensiones. El presidente que tenía un candidato en el principal distrito, que era su hombre de confianza, el presidente que se la pasaba diciendo que nosotros éramos ensobrados, que cobrábamos sobres para decir andá a saber qué cosa, era un ensobrado de los narcos. Nada más vergonzoso en este mundo que cobrar de los narcos. No era narco, Esper, como quiere él victimizarse, dice, me dicen narco, me dicen narco. No, no, no. Cobró guita de los narcos. Era un ensobrado de los narcos. Y seguramente lo va a tener que ir a explicar a la justicia en el momento en que se quede sin fueros porque lo acaban de bajar de la candidatura a diputado. El problema es que Milei y Esper no registran que esto es un problema con la justicia de los Estados Unidos.